Hermann Ludwig, destacado fisiólogo del siglo XIX, nacido en Potsdam, Alemania, demostró su brillantez desde una edad temprana. Graduado adelantadamente de la preparatoria, se unió a una escuela que entrenaba cirujanos para el ejército prusiano, donde continuó con su educación. A pesar de las demandas del programa, sobresalió en sus estudios y nutrió sus intereses en música, literatura y matemáticas. Hermann efectuó notables contribuciones en fisiología y óptica fisiológica. Entre sus logros técnicos más destacables se encuentra la invención del oftalmoscopio, que revolucionó la inspección directa de la retina del ojo. Además, publicó un influyente trabajo en el siglo XIX titulado Acústica y óptica fisiológicas. Sin embargo, su contribución más sobresaliente se centró en la investigación de la fisiología sensorial. Sus investigaciones se basaron en trabajos anteriores relacionados con la electricidad y el sistema nervioso. En la década de 1780, Luigi Galvani, un profesor italiano, realizó experimentos innovadores sobre la relación entre electricidad y contracción muscular. Para sus experimentos, Galvani suspendió un alambre desde el techo de su laboratorio hacia un criadero de ranas y conectó un extremo del alambre a los músculos de las ranas. Cuando una nube cargada eléctricamente pasaba sobre su laboratorio, los músculos de las ranas se contraían. Observó que esta contracción muscular era un resultado de la electricidad ambiental natural. Además, notó que al conectar los músculos de las ranas a diferentes metales como la plata y el hierro se producía una reacción vigorosa. A partir de estos experimentos, Galvani concluyó que la electricidad era inherente a las ranas y posiblemente a todos los seres vivos. Sostenía que la electricidad era generada por el cerebro y se distribuía a través del sistema nervioso. Marie-Jean-Pierre Florence fue el investigador más importante de las funciones del cerebro durante las décadas medias del siglo XIX. Fue un cirujano francés, secretario permanente de la Academia Francesa de la Ciencia, gran oficial de la Legión de Honor, diputado nacional y profesor en la Universidad de Francia. Tenía la concepción de que el cerebro es armonioso, intricado y bello. Como método utilizó la ablación, el procedimiento experimental antes analizado en el cual áreas específicas del cerebro son removidas quirúrgicamente. Ese método lo utilizaba con el propósito de determinar las funciones de las diferentes unidades o estructuras del cerebro. En un trabajo publicado en 1823 llamado Investigación experimental sobre las propiedades y funciones del sistema nervioso en vertebrados, publicó los resultados de sus investigaciones, en los cuales se guiaba por dos principios. Primero, creía que las partes a estudiar del cerebro debían estar anatómicamente separadas y diferenciadas. Para él, 6 unidades en el cerebro eran apropiadas para el estudio: los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el cuerpo cuadrigémino, la médula oblongata, la médula espinal y los nervios mismos. Y segundo, su aproximación consistía en estudiar la conducta de un animal, realizar una operación quirúrgica delicada en la cual una de las unidades era removida, dar al animal tiempo para recuperarse de la operación y luego estudiar su conducta nuevamente. Sus conclusiones acerca de las funciones de las unidades básicas del cerebro fueron las siguientes. Los lóbulos cerebrales se consideraron el asiento de todas las actividades voluntarias. Después de la extirpación de los lóbulos cerebrales, un animal continuaría mostrando respuestas reflejas, pero a pesar de tales reflejos, el animal estaba funcionalmente ciego. Para demostrar esto, él extirpó a una paloma los lóbulos cerebrales para ver su reacción. También demostró que son el asiento de la percepción e incluyen las funciones mentales superiores como la voluntad, la memoria y el juicio, además de que el cerebro controla y coordina las actividades motoras involucradas en caminar, saltar, volar y ponerse de pie. También se dio cuenta que los animales pueden sobrevivir a un daño en los lóbulos cerebrales y en el cerebelo, pero no a daños en la estructura que contiene centros o áreas que controlan el corazón, la respiración y otros sistemas básicos para la vida. Además, enfatizó que el cerebro no es un sistema interconectado, integrado, que funciona con una acción común. Florence creía que para comprender la función cerebral eran necesarios experimentos minuciosos. De sus experimentos de animales llegó a la conclusión en que el cerebro es el órgano de la mente. Sin embargo, aún se preguntaba, ¿qué pasa con los humanos?
Un acontecimiento histórico relata el terrible accidente que surgió el 13 de septiembre de 1848 en la construcción para una vía del tren. Quien sufrió este percance tenía el nombre de Phineas Gage. Él y sus compañeros de trabajo construían una nueva línea para la vía del tren y estaban a nada de hacer explotar una roca. Gage realizó el procedimiento para la explosión y por una distracción, la espoleta que introdujo dentro de un hoyo perforado de la roca que harían explotar salió volando y golpeó a Gage justo por encima del ojo izquierdo. Después del terrible impacto, Gage convulsionó y cayó al suelo. Pero después de 5 minutos recuperó su conciencia y era capaz de hablar y caminar. Los doctores de esa época les resultaba incrédula la historia de Gage, aunque no existía la duda que un misil había atravesado su cabeza. Poco a poco Gage fue recuperándose de sus lesiones físicas, y una vez que pudo levantarse de cama, no podía contener el deseo tan fuerte de regresar a trabajar. Pero esto no iba a ser posible. Uno de los doctores, John Harlow, que atendía el caso de Gage, realizó una serie de anotaciones detalladas del caso y se percató que existían dificultades, tales como que no contaba con equilibrio y balance en sus facultades intelectuales. Además era caprichoso, irreverente, impaciente, grosero, testarudo, vacilante, entre otros. Además, sus amigos y conocidos decían que él ya no era Gage. Debido a la lesión cerebral de Gage, su mente cambió radicalmente y fue incapaz de encontrar un trabajo. Así que decidió exhibir su accidente en el Museo Barnum de la ciudad de Nueva York. Para 1852 abandonó Nueva Inglaterra y en 1860 su salud empezó a deteriorarse y regresó a Estados Unidos. Phineas Gage falleció el 21 de mayo de 1860, después de que sus convulsiones fueran incrementando. Su cráneo y la espoleta de hierro están en exhibición en el Museo Médico Anatómico Warren en la Universidad de Harvard. Los científicos Antonio Damasio y Hanna Damasio realizaron una exhaustiva investigación reconstruyendo el cerebro de Gage. Al mismo tiempo trazaron la trayectoria de la espoleta de hierro y los puntos de la lesión cerebral, concluyendo que ambos lóbulos frontales habían sido dañados. Los cambios de conducta de Gage mostró que son característicos de personas con daño en el lóbulo frontal y suelen ser altamente distractibles, carentes de preocupaciones, frívolos e inconscientes en sus conductas. Dichas descripciones permanece como un perfil clásico de las consecuencias de la lesión en el lóbulo frontal. Pierre Paul Broca nació el 28 de junio de 1824 y falleció el 9 de julio de 1880. Fue un cirujano, neurólogo y antropólogo francés que dejó un legado significativo en varias disciplinas, principalmente en medicina y antropología. Sus contribuciones más notables incluyen la introducción del término afemia para describir una condición en la que la persona pierde la capacidad de producir el lenguaje articulado, aunque pueda entenderlo. Esta condición es comúnmente conocida como afasia de Broca en su honor, quien fue uno de los primeros en estudiarla a profundidad. Localización del lenguaje. Broca es reconocido como un pionero en el estudio de la antropología física. Mapeó la tercera circunvolución frontal izquierda con el habla y el lenguaje, lo que se considera su principal aportación a la neurociencia. A través de autopsias, identificó que en esta área es responsable la producción del lenguaje y que las lesiones en esta región causan afasia motora. Craneometría de Broca. La craneometría es una disciplina centrada en la medición de los huesos del cráneo. Broca contribuyó a este campo con extensas mediciones del cuerpo humano, incluyendo la cabeza.